Todo correcto entonces en términos audiovisuales. Muy bien, excelente. Muy bien, acá traders, bienvenidos a la lección 4 del bloque 4 en la que estamos realizando un reforzamiento en los conceptos de ineficiencia en la entrega de precio. En este caso, la utilización del Fair Value Gap como una zona objetivo, ¿de acuerdo? Mostramos el disclaimer o descargo de responsabilidad de acá trading y a continuación pasamos directamente a el Fair Value Gap. En este caso me van a disculpar por este pequeño error. El día de hoy vamos a estudiar cómo utilizar un Fair Value Gap como una zona objetivo, empezando con un ejemplo bastante dinámico, ¿de acuerdo? Es una manera en cómo ustedes podrían interpretar los movimientos del price action, porque la idea de las herramientas, los conceptos, los recursos que les estoy proporcionando no es que ustedes digamos, roboticen, ¿de acuerdo? No es que operar o hacer trading en Forex sea una ecuación que tú fácilmente puedas eh, resolver. La idea es que para cada contexto al que tú te enfrentes, sepas qué utilizar, cómo utilizarlo y en qué momento utilizarlo, ¿de acuerdo? Así que es justamente lo que vamos a hacer el día de hoy. Eh, Vamos a hacer también alusión, si bien es cierto, al Fair Value Gap como una zona de trabajo, eso es verdad. Solamente faltó aquí hacer una pequeña corrección, pero no es problema. Lo principal es saber ubicarnos, ¿ok? Saber ubicarnos dentro del gráfico, esto en espacio y en tiempo. Es decir, lo primero que podríamos preguntarnos sería, ¿qué día de la semana estoy operando? ¿Ok? ¿Qué sesión del día estoy operando hacia Londres o Nueva York? ¿De acuerdo? ¿Qué Gilson en específico? ¿Ok? ¿Qué zona voy a trabajar? ¿La zona de un order block? ¿La zona de un liquidity void? ¿Ok? ¿Qué zona voy a trabajar? Es importante saber ubicarnos porque de esa manera vamos a mapear, digamos, vamos a tener un panorama bastante claro de lo que podríamos hacer y en base a eso tomar decisiones. Lo primero que entonces yo voy a considerar en este punto siendo referencia y por decirlo así, un recordaris de todo lo que hemos aprendido hasta el momento, dado que este bloque se basa en los setups, en la formulación de setups, es que yo tengo que identificar, pues, antes de hacer cualquier cosa, una neutralización. Eso es lo que a mí me permite eh, tener una zona de trabajo que va a estar delimitada justamente por este concepto que es un OR block que se forma en la neutralización. Pero para estar seguro de eso, yo necesito que el precio realmente valide el OR block, ¿verdad? Ya hemos aprendido en lecciones anteriores cómo se valida un OR block, pero para esto yo evidentemente necesito previamente haber confirmado que el precio haya tomado liquidez en una zona de external range liquidity. Acuérdense que existen dos formas de hacer esto, ¿no? De adentro hacia afuera o de afuera hacia afuera, que es igual a decir de internal range liquidity a external range liquidity. Lo hacemos de esa forma, no operamos por estructura, no nos basamos en estructura, ¿de acuerdo? Nos basamos en dónde está el dinero, dónde están los stop loss de las grandes instituciones, dónde están los stop loss de mi vecino, ¿de acuerdo? No hablamos de zonas de oferta y demanda, no hablamos de indicadores, osciladores o cuestiones subjetivas, ¿de acuerdo? Recuerdo que en alguna de las clases de Michael yo entendí, porque él mismo lo decía, eh, los recursos que gracias a él tenemos a día de hoy no son recursos o conceptos ambiguos. Las zonas de oferta y demanda son conceptos ambiguos y hacen únicamente alusión a una zona de soporte o resistencia, ¿ok? Sin embargo, eh, Michael, o gracias a Michael, nosotros podemos tener niveles específicos dentro de nuestro gráfico. Voy a nombrar tres, que son los que hemos estudiado en esta prementoría, ¿de acuerdo? Porque en la mentoría anual vamos a hablar acerca de la clase de Fair Valuation, o qué significa preciación justa o valoración justa, es decir, cuáles son los precios específicos que el market maker podría buscar en determinada sesión.
Eso es lo que hace realmente interesante a la clase de Fair Valuation. Sin embargo, a día de hoy, pues a mí lo que me importa es aclarar que yo no les voy a ustedes entregar conceptos ambiguos, yo les voy a proporcionar niveles específicos, como en primer lugar, por ejemplo, la apertura de un order block. En segundo lugar, el mean threshold de un order block. Y dependiendo del tipo de order block, puede ser tipo bullish o puede ser tipo bearish, utilizamos su máximo o su mínimo en primera instancia. En la medida en la que nosotros veamos que el precio se introduce mucho más adentro de la zona de sensibilidad de un order block, nuestro criterio se expande aún más, ¿ok? Para tomar una decisión de entrar al mercado o de esperar, ¿ok? A, a una confirmación, sea el caso de que ustedes sean traders de confirmación. Entonces, esos son los tres niveles que en esta preventoría hemos abarcado y hemos utilizado, ¿ok? Claro que también tenemos una clase de Reaction Block en la que ya no solamente se abarca pues el mínimo máximo, apertura o mid threshold de un order block, sino también hablamos de los puntos de cierre, ¿verdad? Pero en este caso, considerando pues al cierre de un order block, que es básicamente el punto final del cuerpo, ¿ok? Como la apertura o el punto principal de la formación de la mecha. Entonces, hemos determinado esta zona como una zona de última instancia en la que podríamos operar con alta probabilidad, dado que es una zona de alta sensibilidad. Pero la idea es esa, la idea es que nosotros tengamos claro qué niveles son los que vamos a operar dentro del gráfico, no que determinemos dónde hay una zona de soporte o de resistencia, porque eso hace las cosas ambiguas, ¿no? Y eso dificulta aún más el hecho de dónde realmente tú puedas colocar tu stop loss. ¿Okay? Hay trucos, yo sé que hay muchos trucos, ustedes pueden buscar en YouTube, pueden investigar acerca de qué niveles utilizar. Muchos traders utilizan el 50% de un reaction block, el 50% de un liquidity void, de un fair value gap, etcétera, etcétera. Esas utilizaciones tienen una razón de ser. No son trucos así porque sí, ¿de acuerdo? Entonces, principalmente lo que hay que entender aquí en este contexto es que necesitamos pues que hayan órdenes activas dentro del mercado para nosotros poder emparejar nuestras próximas órdenes justamente con esos traders que están entrando por impulso, por emoción, ¿de acuerdo? Y en este caso es importante que aprendamos a identificar cuándo es que en este contexto o bajo estas condiciones hay compradores activos. En este caso, yo sé que en el rompimiento de una resistencia en este contexto o de un máximo anterior, yo sé que van a haber muchos traders o compradores activos. ¿Ok? Eso es lo que a mí me va a interesar identificar dentro del price action. Y como lo hemos estudiado en lecciones anteriores, lo que vamos a hacer a partir de este momento es confirmar la formación de un order block, ¿ok? En esa neutralización. Es decir, para yo poder confirmar este order block, ok, que ustedes ven enfrente de sus pantallas, yo necesito, ok, que el precio cotice por debajo del mínimo de ese order block, ok, o en definitiva por debajo del precio de apertura de ese order block. Si no es así, si yo veo al precio creando o teniendo una especie de feedback, ok, por debajo del mínimo del order block, las probabilidades de que ese bloque de órdenes sea validado se reducen. Dado que, como ustedes pueden observar en este contexto, yo acá tendría lo que hasta ahora conocemos como un propulsion block, ¿ok? Entonces, o tenemos dos tipos de feedback. En este caso, un feedback que sería el cual envía el precio a un nivel superior, aún más superior, o que en definitiva este propulsion block, ¿ok? Sea pues invalidado y por lo tanto valide a su vez ese bid short block que se forma aquí. Eso es lo primero que hay que observar y hay que tener en cuenta, pues como les he mencionado, que necesitamos que el precio cotice por debajo. En este caso, yo delimito el punto principal desde donde empieza la zona de sensibilidad, que en este caso cambiaría de polaridad, porque si hablamos de zona de sensibilidad para la utilización de un Virtual Block, empezamos del mínimo hasta el punto de apertura. Pero en este caso yo necesitaría ver que el precio cierre por debajo, empezando de la apertura hasta el mínimo, para que se me entienda un poco por qué trazo desde la apertura a esta línea que ustedes ven en donde nosotros tenemos pues una alta reacción. Ese es el nivel específico que nosotros vamos a utilizar dentro del price action, ¿ok? Para la colocación de nuestras órdenes cuando veamos una neutralización anterior. Entonces, por lo tanto, yo voy a pues
delimitar toda la zona de sensibilidad, porque a mí lo que me interesa es ver reacción en esa zona de sensibilidad. No, a mí lo que me interesa es delimitar desde el mínimo al punto de apertura esa zona de sensibilidad del British Short Block para yo poder entrar al mercado, ok, sea en esta primera oportunidad que me brinda price action, ok, en un retroceso, a eso le llamamos price action, ok, un retroceso, pequeño retroceso, una oportunidad de venta, dado que el precio está dentro de zona de sensibilidad. Acuérdense que estamos en una hora, podemos bajar a 5 minutos o temporalidad de 5 minutos para colocar una venta y pues ir a esa venta y neutralizar los mínimos que se encuentran en la curva de compras anterior. ¿De acuerdo? Entonces acá tenemos una primera oportunidad. Sin embargo, si esta oportunidad se genera o se presenta en un horario de baja probabilidad, ¿ok? O de poca volatilidad, lo que podríamos hacer sería esperar o bien el rompimiento de este mínimo, o bien, como les he mencionado en videos anteriores o en lecciones anteriores, antes de que el precio rompa un nivel que es importante, como en este caso este mínimo, ¿ok? Se va a detener. Entonces, esto es lo que ustedes en primera instancia podrían observar dentro del comportamiento del precio para poder determinar si ingresar al mercado o si esperar una confirmación. Si ustedes observan que el precio comienza a retroceder, ¿de acuerdo? Ok, en horario de alta volatilidad, como podría ser la apertura de Londres, yo espero que el precio llegue a una zona importante como la de este British Block. Muy probablemente yo quizá tenga ganas de utilizar este Rick and Black y acá tengo reacción. Pero acuérdense que en horarios de alta volatilidad es muy probable que el precio llegue a recapitalizar una última zona y por lo general, bajo el plan de trading establecido en prementoría, utilizamos el Bearish Block que se utiliza, o perdón, que se crea en la neutralización, ¿de acuerdo? En la medida en la que el precio va cayendo y va creando máximos y mínimos cada vez más bajos, utilizamos las zonas del Break and Block, en este caso, como zonas de confirmación, ¿ok? O dada esta recapitalización, ¿ok? Este comportamiento de price action, recién podríamos utilizar los Break and Blocks. Veo un retroceso, esto se crea en la apertura de Londres y yo si quiero confirmar mi entrada, acuérdense que Fibonacci no es mágico, pero eso no quiere decir que no lo podamos utilizar, claro que podemos utilizar Fibonacci y en este caso yo quiero utilizar Fibonacci para confirmar mi punto de entrada. Ok, permítanme, voy a tomar un poquito de agüita. Muy bien, ahora sí tenemos la voz un poquito más fina. Listo, entonces como les estaba mencionando, nosotros utilizamos la herramienta de los retrocesos de Fibonacci básicamente para ajustar nuestro punto de entrada. ¿Ok? No es una herramienta mágica, pero como ustedes pueden observar, tenemos en primera instancia un touch perfecto al nivel del 70.5%, ¿ok? En donde se nos crea la primera condición de una entrada perfecta. ¿Ok? Lo que yo sí quisiera que ustedes se den cuenta es que este retroceso, que en teoría es un retroceso, ¿por qué? Porque ya dada o generada la neutralización y visto este dip o esta expansión bajista, esperamos que el precio retroceda justamente a este order block y trabajamos esta zona por probabilidad. ¿Qué necesitamos para entrar por probabilidad? En primer lugar, definir dónde va a estar mi punto de entrada. Y si yo veo en confluencia un nivel muy cercano como el del 70.5% a la zona de sensibilidad, yo puedo entrar en ese nivel. Como también podría utilizar el nivel del 62%, claro que sí. Ahora, ¿en qué horario, ok, necesito ver ese tipo de movimientos? ¿En qué horario necesito yo ubicarme dentro del contexto? Fíjense, yo quisiera que ustedes presten atención a la hora en la cual el precio comienza a generar o crear ese retroceso que es el que necesitamos para entrar al mercado en un corto. 2 de la mañana, apertura hora Nueva York, apertura de Londres, el precio comienza a retroceder o continúa con el retroceso que se empezó a generar aquí. Observen en términos de liquidez, voy aquí a hacer un pequeño acercamiento. Como en términos de liquidez tenemos un Rick and Black aquí, British Rick and Black, tenemos la reacción aquí, si se fijan. Ahora, si no logran verla, claro que voy a utilizar esta herramienta de Zoom, ¿ok? Para poder marcarlo bien.
tengo un bearish Rickenbach, ¿de acuerdo? Pero fíjense cómo es importante observar el feedback, ¿ok? Que el price action nos da en el momento en el que viene a recapitalizar ese tipo de nivel específico. No una zona de oferta o demanda, no, 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 o no una sobrecompra o una sobreventa, no. Ese nivel específico dentro del price action. Yo necesitaría ver si posteriormente se va a dar o crear la apertura de Londres, un dip, ¿ok? Un dip fuerte, porque aquí en definitiva ya tengo dos mínimos relativamente iguales, ¿ok? Que si el precio realmente va a valorar este nivel específico, debería crear un dip. Yo debería ver eso en el price action y no lo veo. Entonces yo mi stop loss no, en definitiva, no lo tengo por qué tener tan arriba. Si es que me interesa únicamente trabajar esta zona. ¿De acuerdo a traders? Yo voy a esperar ese, por decirlo así, ese feedback, esa reacción dentro de este Rick Black y voy a entrar por mercado, digamos, voy a colocar una orden por mercado, ¿ok? Y mi stop loss justamente por encima de ese máximo que se crea en el Weekend Block. En este caso, podría haber sido un stop loss. Fue un stop loss, claro que sí, pero es que hay que entender en términos de liquidez por qué se crea esta vela con un gran rango dinámico o con un cuerpo bastante amplio, ¿ok? Porque justamente a partir de las 2 de la mañana es que los traders con la mayor cantidad de liquidez dentro del mundo, en este caso serían pues los bancos centrales de mayor importancia en el mundo, empiezan a colocar operaciones dentro del mercado. Esa es la razón por la que el precio comienza o genera esta vela y es gracias al gráfico de velas japonesas como nosotros podemos pues tener este criterio de interpretación, ¿ok? Que esta subida no se genera porque sí. Luego de esta subida, el precio genera o crea una pequeña consolidación, si se fijan. Eso es lo que a mí me va a interesar dentro del price action para yo poder entender por qué el precio se queda aquí. Porque está recapitalizando órdenes en un bloque o un order block creado en neutralización y yo necesitaría ver a su vez un feedback bajista. ¿Qué sucede pues a continuación? Ok. Yo quiero que ustedes observen este máximo más alto que se crea aquí, si se fijan, este máximo más alto que este anterior. En primer lugar, tener en cuenta cuándo empieza Londres y cuándo se forma este máximo más alto. Fíjense que este máximo se crea justamente a las 9 de la mañana. El precio puede perfectamente abrir punto de apertura de esta vela bajista. Kilson de Nueva York, ¿no? Si se fijan, neutralización de un máximo anterior. En este caso, si bien la Kilson de Nueva York, perdón, ya crea esta neutralización, que es justamente algo que vamos a revisar a continuación, pero en este contexto quiero que tengan en cuenta la hora en la que nosotros tenemos una especie de stop hunt, porque muy probablemente, ok, ya, ahora sí teniendo en cuenta que esto se creó a las 9 de la mañana, lo segundo, o lo tercero que hay que tener en cuenta es, fíjense cómo tenemos una entrada aquí en 70.5% o en definitiva en la apertura de este bearish sharp block y fíjense cómo el precio consolida en esta vela, el precio cae, neutraliza el mínimo o los mínimos iguales, equal lows, ¿ok? Y automáticamente revierte. Boom. Si se fijan, ¿de acuerdo? Esta reversión va y saca o crea un stop hunt, ¿ok? De un máximo anterior a quienes probablemente hayan colocado su stop loss en punto de entrada. O eso es igual a decir un break even. Luego de que el precio neutraliza el máximo anterior, nuevamente, misma aplicación del setup, venta. Empezamos a vender y muy probablemente en temporalidad menor encontremos las condiciones para entrar de la misma manera en cómo lo estamos haciendo en esta temporalidad. Luego de eso, yo necesito pues darme cuenta cuáles son las zonas de neutralización en principio. En este caso, yo ya observé que a partir de este dip, el precio neutralizó este mínimo y este mínimo también. Luego crea un stop hunt, ¿ok? Si se fijan, el stop hunt se crea justamente aquí, rompimiento del máximo anterior, el precio se reintroduce nuevamente dentro del rango dinámico de este bearish sharp block que se crea en la neutralización, si se fijan,
y a partir de ese momento un dip bajista. Ahora, ojo, muy importante observar lo que sucede justamente aquí. Y es que en el lado izquierdo nosotros tenemos un liquidity ball, ¿ok? En una hora muy probablemente lo que observemos es eficiencia, ¿no? Mechas, deja liquidez expuesta, boom, expande. Mecha, deja liquidez expuesta. Fíjense cómo esto es algo que básicamente les mencioné en la clase anterior y si es que no se logró entender el precio a partir de este máximo, y luego de la formación de un cuerpo rango dinámico de una vela alcista subsiguiente, me va a dejar un fair value gap, ¿no? Es lo más probable, o un vacío de liquidez. En esta vela que se crea, que ahora voy a volver a marcar, quiero que se fijen en esta vela, ¿ok? Que estoy marcando allí, ¿de acuerdo? ¿Se ve? ¿Si la tienen? Muy bien. En esa vela, justamente, el precio abre aquí, crea un movimiento de manipulación, ¿ok? Y fíjense cómo el precio se reintroduce justamente en esta zona. Esta zona va a ser una zona de sensibilidad. Si ustedes observan que eso sucede, pueden también entrar por mercado en esta zona. No es algo que esté directamente relacionado con la presentación de hoy, pero es para que ustedes entiendan, y esto sí lo he mencionado en lecciones anteriores, esto es para que ustedes entiendan la sensibilidad que existe entre una vela y una, por decirlo así, anterior de la anterior. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense el grado de sensibilidad. Una vez que el precio se introduce por dentro, por debajo del punto máximo de esta mecha, es expulsado automáticamente. Igual, ahora miren esta vela. ¿Me fijan? Esta vela abre, ingresa a la zona de sensibilidad de la vela anterior de la anterior y automáticamente el precio es expulsado en dirección alcista. ¿Ok? En estas condiciones nosotros podemos decir que existe eficiencia. ¿Ok? Es decir, cuando el precio cae, hay un comprador interesado y con mayor sensibilidad dentro de estas mechas alcistas. ¿Ok? Dentro de estas mechas alcistas. ¿De acuerdo? ¿Eso está entendido? Quisiera que me coloquen por favor un 5 en el chat mientras yo continúo con la explicación, porque colocar un 5 no les va a quitar muchísimo tiempo. Entonces, yo en esta subida tengo pues eficiencia en una hora. Sin embargo, en 4 horas lo más probable es que yo observe solamente una vela o dos velas o tres velas de 4 horas. Eso va a depender muchísimo de la cantidad de velas, porque estoy hablando en general, no necesariamente en este contexto. Y a lo que quiero llegar con todo esto, acá traders, es que en definitiva, en una temporalidad mayor, esto es un vacío de liquidez, que el precio de crear las condiciones va a ir a rellenar. Entonces, si yo tengo en este caso el primer parámetro, que es la neutralización del máximo anterior, la reversión, la formación de un bearish short block y el respeto a ese bearish short block, yo voy a ir a utilizar ese liquidity buy como mi zona de objetivo. Sin embargo, aquí también me importa muchísimo que ustedes se sepan ubicar dentro del espacio-tiempo. Eso es muy importante y es aquí cuando voy a empezar a colocar separaciones, ¿ok? De días. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. En este caso todavía no cierro el viernes por una cuestión especial. Fíjense cómo nosotros el día lunes, nosotros tenemos una expansión directamente del SIST y el precio se mantiene durante toda la semana por encima del punto de apertura de, básicamente, esta semana. ¿Qué tenemos luego de este vacío de liquidez? Que en temporalidad mayor es un vacío de liquidez. Tenemos proportion blocks, ¿ok? Acá tenemos breaker, un mini breaker, ¿ok? Pero en definitiva, muchos niveles que utilizar, que su utilización va a depender muchísimo de la hora en la que el precio toque esos niveles. ¿Qué tenemos también por debajo de este mínimo y por encima de este máximo? Tengo un cuerpo de vela, ¿ok? Y tengo un espacio o un pequeño espacio en ese cuerpo de vela que no ha sido cotizado, es decir, hay una zona porosa, hay precios sueltos dentro del gráfico, ¿verdad? Porque eso es lo que nos muestra pues el comportamiento del precio. Allí en esta vela que ustedes observan, el precio salió disparado, generó un pequeño retroceso y inmediatamente, ¡boom!, explotó el sistema. Si yo veo esta zona porosa, ok, yo la tengo que, en principio, identificar desde dónde a dónde la voy a trabajar y
Para eso, yo lo que voy a hacer es trazar el mínimo de esta vela alcista y el máximo más alto de estas mechas. En este caso, máximo, si se fijan, y el mínimo. Esa va a ser mi zona de fair value gap. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra la zona porosa, la zona de precios sueltos, en donde solamente pues, hay un volumen o un tipo de volumen transaccional. Solo compras. Mi fair value gap se va a ir justamente hasta donde se tenga que ir, pero esto va a depender principalmente de la hora en la que el precio llegue. En principio, como yo les he mencionado, ustedes definen el nivel en que trabajar y ustedes podrían definir cualquier bloque de órdenes, en este caso un mitigation block, en este caso un mini breaker, en este caso un proportion block, etcétera, etcétera. ¿Ok? Porque esto en 4 horas, en definitiva, es un proportion block. Pero fíjense de algo interesante. Quiero que miren el mínimo de esta vela. Si lo logran identificar, colóquenme un 2 en el chat. Si logran identificar esta vela, justamente esta vela alcista. Es un doji, ok, un doji alcista. Colóquenme un 2 en el chat si es que realmente la logran identificar. Lo estoy marcando ahí con el cursor. Y yo voy a ir a ver en qué momento se forma esa vela, ok. 2 de la mañana, apertura de Londres. Interesante, es una vela que se forma en la apertura de Londres y que yo perfectamente podría trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque está en confluencia con qué nivel. ¿Qué creen ustedes que está respetando esa vela? Colóquenmelo ahí en el chat. Está respetando el Propulsion Block, el Breaker, en definitiva, el Mitigation Block como tal. ¿Qué podría estar respetando allí esa vela, ¿no? Entonces vamos allá, vamos a ver qué me dicen ustedes en el chat, porque en definitiva para que nosotros tengamos este feedback, ¿ok? El precio ha de haber tenido que respetar alguna zona aquí. Y muy probablemente ustedes estén pensando en lo siguiente, ¿no? Es decir, que el precio, una vez que se reintroduce, claro, todo esto es una zona de propulsion block en temporalidad de 4 horas. ¿No? Tenemos una, dos, tres, cuatro velas, propulsion block, ¿no? Orlando nos dice bullish order block, tenemos bullish order block, por supuesto que sí. En definitiva, por dentro de toda la zona y en temporalidad de 1 hora, lo que vemos es un breaker también, ¿no? Pero fíjense cómo el precio automáticamente cuando se introduce en la zona de sensibilidad del breaker, que va desde su máximo hasta su cierre, inmediatamente es expulsado. Ahora yo quiero que se fijen en algo interesante. Un breaker, como les mencioné en la clase de breaker, su objetivo es neutralizar el máximo más cercano o el mínimo más cercano, dependiendo del tipo de breaker que ustedes ubiquen. Y en este caso, el máximo más cercano que tiene a su alcance es este máximo creado por esta vela alcista. Si lo logran identificar, se ve el cursor, espero que sí. Ese es el máximo que el precio está neutralizando y que a la vez el comportamiento del price action viene a respetar el mean threshold, ¿ok? De este bearish order block, que es la última vela alcista de todo este swing alcista, ¿ok? Respetamos el mean threshold y automáticamente el precio, boom, ¿ok? Yo lo que necesitaría ver sería que el precio automáticamente me cree el feedback alcista aquí, cierre por encima de los máximos y si cierra el precio por encima de los máximos, yo podría utilizar esta misma vela alcista como una zona, como un breaker a la vez, un segundo breaker que sostenga el precio. En la medida en la que ustedes vean al precio cerrar por encima o por debajo de puntos importantes o específicos dentro del comportamiento del precio, van a utilizar esos niveles para confirmar sus potenciales operaciones. Es decir, que cuando una nueva zona se valida, el precio encuentra dificultad para volver a rebasarla. Es como aquí cuando vimos la neutralización del máximo anterior y el precio valida esta zona creada por el bearish order block, es complicado para el precio, ¿ok? Volver a rebasar esa zona. Por eso es de alta probabilidad que podamos utilizar la zona como una zona de trabajo. Claro, entrando al mercado en precios específicos, de acuerdo a traders, en precios específicos. Aquí es cuando la clase toma sentido, ¿de acuerdo? Toma un contraste y finalmente pues llegamos al objetivo, llegamos a lo que queríamos saber, cómo utilizar un Fair Value Gap como objetivo. Si yo tengo una venta en definitiva en este nivel, yo voy a mantener mi venta y voy a ir sacando parciales. En definitiva, cuando en principio se rellene todo este vacío de liquidez, boom, primera zona de parciales, ¿me puedo comer esta pequeña consolidación? ¿Puedo? Claro que sí, porque finalmente a mí lo que me interesa es que el precio llegue y toque pues esta zona de recapitalización, si es que en definitiva la va a utilizar como una zona de bullish proportion block, ¿ok? Ahora,
que, como les estaba mencionando, si finalmente yo tengo que hacer un monitoreo de mi corto en este nivel, el precio cae, pequeña consolidación, eso no me tiene que asustar a traders, porque finalmente el precio necesita llegar a una zona específica y eso yo se los he repetido siempre. El precio no se mueve de manera aleatoria. Los precios que el algoritmo entrega no son aleatorios, son específicos. Entonces yo necesito que el precio por lo menos llegue a tocar la apertura del bullish proportion block, que se creó quizá en temporalidad mayor, para yo estar seguro de que está llegando a un precio específico. Y en esta consolidación que ustedes ven aquí, aún el precio no llega a ningún precio específico, porque si va a retroceder, tiene que retroceder por lo menos a esta zona, ¿ok? Acá tenemos una especie de mitigation block, ¿ok? Acá tenemos un breaker. Eso en confluencia podrían ver el precio hacia abajo nuevamente. Entonces, o bien puedo sacar parciales o puedo tranquilamente esperar a ver qué es lo que me comunica el precio a través de su comportamiento. Pero si en definitiva el precio no sube, ¿ok? No sube y veo la validación de este bearish short block, ¿ok? Y sobre todo en horario, ¿de acuerdo? Porque finalmente, fíjense que aquí recién empieza Londres. Voy a quitar esto. Ok, ahora sí se ve el cursor. Aquí recién empieza Londres y todo lo anterior fue Asia. Entonces, en Asia es normal ver consolidaciones, no tengo por qué asustarme. Me debería asustar si estuviera en pleno solapamiento de Londres con Nueva York, en donde hay altísima liquidez y muy probablemente podría pues yo salir en un break-even. Pero en esta zona, dada la liquidez que se opera en esa sesión, pues entonces no me preocupo, si me entienden acá traders. Por lo tanto, yo espero. Abre el Londres, el precio viene, toca el breaker block, sube, neutraliza el máximo anterior y no veo cierres. Veo un feedback, por el contrario, en consonancia con lo que yo hice en principio, que fue colocar un corto o una venta. Y el precio cae, boom. ¿Cuál es el siguiente nivel a que el precio podría alcanzar? Mi Fair Value Gap. Si se fijan, mi Fair Value Gap. El precio empieza a caer y a caer. 2, 3, 4, 5 y 6 de la mañana. ¿Se fijan acá, traders? 6 de la mañana, antes de la sesión de Nueva York, tenemos pues estos precios abiertos, sueltos, tomados, ok, por el broker, ok, en este caso forex.com y muy probablemente en otro broker también encuentren este mismo contexto, porque estos precios necesitan ser tomados por alguien en específico, aquí, en esta manipulación, en esta mecha. Y automáticamente son tomados, el precio continúa subiendo. Boom. Sí, tenemos una primera subida. Kilson de Nueva York, podríamos haber tomado una compra aquí. Ok, ahora así podríamos utilizar un fair value gap como una zona de trabajo, no una zona de oferta y demanda, que acá muchos dirían, ah, zona de demanda. ¿Y qué nivel utilizas? Entonces, podemos utilizar este fair value gap para dentro de él identificar un swing low, ¿ok? En última instancia utilizamos, acuérdense, el máximo, en este caso, el máximo más alto, es decir, donde empezaría el fair value gap o ese pequeño vacío de liquidez o estrecho vacío de liquidez, como nuestro último nivel, donde podríamos ver en ese mismo nivel la formación de un swing low o por debajo del nivel la formación de un swing low que potencialmente nos sirva para utilizar el bloque de órdenes que está dentro de ese swing low y comprar. En ese caso estaríamos utilizando pues el fair value gap como una zona de trabajo, pero en principio lo utilizamos como una zona objetivo, es decir, que aquí no nos tuvimos que preocupar porque entendimos que el precio necesitaba tomar esos, valga la redundancia, el precio necesitaba tomar esos precios. Aquí queramos primera expansión alcista, el precio retrocede. Este touch se crea, o este rejection block se crea ya a la 1 de la tarde, por lo tanto no podríamos afirmar que sea un trade de alta probabilidad, pero lo que sí podríamos afirmar es que aquí se crea un order block y Asia termina por respetar la zona de sensibilidad que va del máximo a la apertura de ese bullish order block. Esta vela que ustedes ven aquí es una vela que se crea a las 2 de la mañana. Ya no la voy a marcar porque básicamente la clase de hoy pues no es cómo utilizar zonas de sensibilidad de order blocks, pero contemos. Acá tenemos 5 de la tarde, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1,
2 de la mañana, hora New York. ¿Se fijan? 2 de la mañana, el precio apertura, manipulación, sensibilidad. Y aquí tenemos también un bearish order block. Oh, perdón, un bullish order block. Sensibilidad nuevamente, expansión alcista. Esto es justamente lo que a mí me interesaba que ustedes vieran acá, traders, porque es una manera de construir su criterio para tomar decisiones dentro del mercado. Quiero que se fijen la magnitud de pips que nosotros hubiésemos podido tener la oportunidad de colocar dentro de nuestra billetera o dentro de nuestro historial de trading a partir de la entrada aquí, a partir de una neutralización del máximo anterior, bearish order block, expansión dip bajista, proceso, Fibonacci o apertura del bearish order block, expansión bajista, pequeña consolidación, hacia Londres, validación del bearish order block, mean threshold, expansión bajista, fair value gap tomado o rellenado, 142 pips. ¿Ok? Lunes, martes, miércoles y jueves. Ahora, muy probablemente lo que ustedes estén preguntando, si me permiten un momento, muy probablemente, repito, lo que ustedes estén preguntando es, Ángel, aquí pues no veo un power of three. Y eso es muy cierto. Muy probablemente aquí el precio no haya subido y luego haya corrompido el punto de apertura semanal, sino vino más bien a respetar el punto de apertura semanal. Pero es importante ubicarse por semana. Esto es lo que enriquece nuestro criterio, porque finalmente cada semana tomamos decisiones diferentes en base a lo que vemos. Operamos lo que vemos, no lo que creemos que va a suceder. Porque cuando operamos lo que creemos que va a suceder, nos sacan en stop loss y sí termina sucediendo lo que creemos que va a suceder. Entonces es mejor operar lo que vemos. En este caso, yo tengo un flujo de órdenes alcista, pero eso no quita la idea de que yo en esta semana específica puedo operar una venta de alta probabilidad en un día miércoles, como ustedes se pueden dar cuenta. El día lunes o martes define mi rango operativo, martes se crea la manipulación en London Close Kill Zone o lo que resta de la sesión de Nueva York. Se crea este bearish order block en esa neutralización, dip bajista y retroceso. Que yo les haya dicho en lecciones anteriores que le den más importancia o relevancia a los bloques de órdenes que se crean en sesión, no quiere decir que estos bloques de órdenes, ok, que no necesariamente se crean en la sesión, por decirlo así, en la plena sesión, ok, que esos bloques de órdenes se creen no o no se creen en la plena sesión de Londres o en el solapamiento o en Nueva York, no quiere decir que no vayan a funcionar, como también el hecho de que se creen en sesión no significa que funcionen sí o sí, ¿de acuerdo? La idea de la utilización es que aprendamos a operar por probabilidad y gestionando la cuenta de trading que tengamos, no importa si es una cuenta de $50 o de $50,000, ¿ok? Lo que importa es cómo la gestionemos. ¿Ok? Y evidentemente para cada capital hay un tipo de cuenta. Acuérdense que existen cuentas cents, cuentas micro, cuentas estándares, cuentas ultra low, cuentas zero spread, etcétera, etcétera, etcétera. Ya no me voy a enrollar mucho con eso, pero no necesitan tampoco, si es que están dispuestos a perder $100, $200, operen con una cuenta micro y pierdan esos $200 en su defecto, pero pierdanlos en el tiempo, no los quemen en un día, ¿no? O pueden utilizar esos $200 para aplicar una prueba de fondeo, ¿ok? A las que yo también he aplicado en dos empresas. Una es FTMO y la otra es MyForexFunds. Yo sugeriría que ustedes ingresen a MyForexFunds. ¿Por qué? Porque MyForexFunds paga un porcentaje aún mayor y te pide un objetivo en porcentajes mucho menor que FTMO, ¿ok? Entonces, o a ver, para que se entienda mejor, FTMO, como se diría en español un poco coloquial. Entonces, sí los invito muchísimo a hacer esas pruebas de fondeo porque realmente es una manera de que sus $200, 50, 100, lo que tengan, duren más. ¿De acuerdo? Y aplicarían pues los mismos parámetros de gestión que yo les enseño públicamente en el canal de CapTrading en gestión de capital, gestión de riesgo y trading management, que tiene toda una, pues, es toda una lista, ¿no? De reproducción. Son como 4 videos, 3 de teoría, una aplicación en donde yo opero básicamente aplicando el trading management, así que todo eso lo tienen en YouTube.
Ahora, regresando a lo nuestro. Ángel, tenemos una neutralización de un máximo anterior de un día lunes en un día martes y yo necesito saber, Ángel, por qué aquí el precio revierte. Ok, ok, Orlando, ok, Diana, que son mis alumnos que están aquí presentes. Aquí tienen el por qué. Lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, ok. Tengo un bearish rejection block. En esta misma temporalidad, tengo un bearish rejection block. El precio va y busca ese bearish rejection block. Perdón, va y busca ese bearish rejection block. Aquí es cuando nuevamente les repito lo importante que es esperar acá, traders. Fíjense cómo el precio antes de llegar a bien recapitalizar una zona o bien neutralizar un máximo mínimo, se detiene antes, ¿se fijan? Crea un máximo y de esa manera se ingenia liquidez porque en el futuro, cuando ese máximo mínimo que fuera sea roto, van a haber vendedores o compradores, como en este contexto, activos, pendientes de ese rompimiento, sea en el momento en el que se está creando el rompimiento o cuando se crea en definitiva el cierre de la vela. ¿De acuerdo con traders? Por lo tanto, este es el nivel que yo tengo que marcar con anticipación. Si no, no funciona. Si no, no me ubico en temporalidad mayor o en una temporalidad, ok, identificando todos los niveles que pueda, no me va a funcionar. Entonces, es importante que esto yo lo tenga en principio en cuenta y se los menciono al final. ¿Por qué? Porque, porque la idea es, pues, tener un poquito de, guardarles un poquito el suspenso de, wow, ¿y por qué el precio revirtió aquí? ¿Por qué? Porque busca un precio específico para revertir. ¿Sí me entienden? No una zona aleatoria, no una zona de oferta y demanda, no, 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 o ambigua, no. Un precio específico, acá traders, un rejection block. Expansión o dip bajista, retroceso, Fibonacci, corto o venta. Expansión, 140 pips. Y fíjense, tenemos apertura de la semana aquí, el mínimo de la semana formado justamente en ese momento de manipulación creado un domingo. Un domingo acá traders. Es totalmente posible eso, pero también es importante que nos aprendamos a ubicar en este tipo de semanas bajistas o en este tipo de semanas dojis, ¿ok? Que nos van a permitir de igual modo operar setups de alta probabilidad en un día específico en busca de qué, como en esta lección estamos estudiando en busca de un fair value gap que se encuentra en nuestro camino o en definitiva el relleno de todo un vacío de liquidez que tengamos en el pasado. Así que la clase ha llegado hasta aquí el día de hoy, acá traders. Espero que les haya servido esto. Está siendo grabado, por supuesto que yes. Y pues nos vemos el día de mañana con una lección más. Si tienen dudas o consultas, pueden colocarlas en el chat. Con gusto les respondo. Y si no, eso ha sido todo por mi parte.